Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Hoy es sábado, 3 del mes de mayo. Le damos gracias a Dios que nos regala la oportunidad de estar aquí compartiendo la palabra de Dios. En este día nosotros vamos a estar, si Dios quiere, en los Estados Unidos compartiendo. Oramos por esta comunidad de Wisconsin, en San Patricio. Si alguno quiere participar, quiere ir, quiere estar, pues puede llamar al Padre Fernando al número de teléfono 608-696-9471. Hermanos de Wisconsin, yo soy el Padre Marco Galvi, quiero invitarlos a todos ustedes este sábado 3 y 4 de mayo allá en Esparta, Wisconsin, la iglesia de San Patricio. Con el Padre Fernando tendremos un retiro de fin de semana de oración al Espíritu Santo. Llamar al número de teléfono 608-696-9471 para vivir esta experiencia de Dios. No olviden llevar la Biblia. Vamos a tener enseñanzas con la palabra de Dios. Ahí llaman al Padre y el Padre le dará las indicaciones de las actividades que vamos a tener allá en San Patricio, si Dios quiere. Bueno, pues vamos a meditar un poquito la lectura del día de hoy, que está tomada del libro de los Números. Números capítulo 21, versículo 4 al versículo 9. Vamos a meditar Números 21:4. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que se llama el pecado de la murmuración. La murmuración. El pueblo, el pueblo estaba murmurando contra Moisés porque le decía, ¿para qué nos sacaron de Egipto? Allá estábamos bien, allá no sufríamos, allá no padecíamos. ¿Usted cómo se le ocurre sacarnos de allá? Oiga, en Egipto eran esclavos. En Egipto había inconformidad y había sufrimiento. En Egipto estaban matando a sus hijos. Los agarraban y los metían en una cesta y los lanzaban del río Nilo para abajo. En Egipto hacían látigos, cordeles y los mataban, dándole palo, dándole golpes. Egipto era un lugar donde el pueblo ya no podía crecer más, donde los niños tenían que morir y las niñas tenían que vivir para ser esclavas, para ser prostituidas, para ser mujeres de servicio. En Egipto no podían tener tierra, no podían ser libres, tenían un horario de trabajo. En Egipto vivían todos aglomerados, todos juntos. Egipto era un lugar de esclavitud, de prisión, de cárcel. Y vienen a decirle a Moisés, ¿por qué nos sacaste de allá? Si allá estaban sufriendo y aquí Dios les estaba dando maná, aquí Dios les estaba dando codornices, aquí Dios les estaba dando agua y les llevaba a un pueblo de libertad. Lo sacó de lo malo, lo sacó de la esclavitud, lo sacó de un lugar duro, lo sacó de lo peor que puede haber y lo llevó a algo bonito. Y aún así se estaban quedando. Pues eso da molestia. Pues imagínese usted, papá, que usted viva en un lugar donde haya guerras, donde hayan armas, donde haya drogas, donde haya prostitución.
y usted no quiere eso para sus hijos, y usted agarre y le diga a sus hijos, vámonos a migrar a otro país, tengo amigos, tengo personas que nos van a ayudar, y agarró y sacó a su mujer y a sus hijos y se los llevó. Y llegó a un lugar, allá vivían alquilados una casa nueva, donde ustedes pueden pagarles para ustedes. Allá no había comida, aquí hay comida en el refri y hay de todo. Allá no había trabajo, aquí todos tienen trabajo. Allá no estudiaban, aquí todos estudian. Allá habían todos los malos ejemplos, aquí no hay de eso. Sus hijos ya pueden crecer sanos, tienen su cuarto aparte, tienen su cama aparte, tienen su comida, tienen todo. Y de la noche a la mañana que sus hijos empiecen a decir, ¿por qué nos sacaste de nuestro país? Allá vivíamos pobres pero felices, allá estábamos bien, allá estábamos tranquilos. ¿Cómo se siente usted? Que usted hizo todo el esfuerzo porque sus hijos tuvieran una vida distinta y bonita y ellos quieren volver a la vida que llevaban cochina y fea. Pues la misma rabia sintió Dios contra el pueblo que murmuraba un Egipto perseguidor y opresor por un lugar donde había libertad. Supongamos que usted tenga a su esposa y se vaya a casar con ella y le diga, mire, no tengo nada, vamos a trabajar, vamos a luchar. No tenemos ni siquiera la cama para dormir. Y usted agarró, se puso a trabajar con ella, luchó, perseveró y se la llevó. En la casa de los padres no había nada. La pobre muchacha vivía con los hermanos porque ni privacidad tenía, ni nada tenía. Se vestía con la misma ropa porque no tenía más. Era pobre y humilde. Se la llevó, le hizo su casa, le arregló, la trabajó. Bueno, pues la volvió una princesa. Y empieza su mujer a decir, bueno, ojalá yo me fuera quedado con mi mamá. Ojalá yo me fuera quedado con mi papá. Allá en mi casa éramos pobres pero felices. No teníamos nada, pero estábamos contentos. La está sacando de la pobreza, de la miseria. La está sacando de un lugar muy duro y difícil y la está llevando al cielo. Y todavía se conocen alguna mujer quejona murmuradora. ¿Conocen algún hombre así también? Que sale de un lugar distinto y Dios lo coloca arriba y se anda es queje, que queje, que queje. Ande, murmure y murmure y murmure. ¿Qué es la murmuración? La insatisfacción, la incomodidad, la no comprensión, la no aceptación. Es la quejadera que nosotros tenemos a veces ante las cosas. Vivíamos mal, vivíamos de la peor manera, teníamos de todo. Y ahorita que estamos tranquilos, andamos quejándonos y andamos lamentándonos. No, eso a Dios no le gusta. Y por eso dice la Biblia que cuando el pueblo se impacientó y el pueblo empezó a murmurar y el pueblo empezó a quejarse y el pueblo empezó a hacer un poco de cosas, pues entonces se pusieron bravos, se enojaron, se enfurecieron y vinieron y las serpientes a remeterle, a morderle, porque esto no le gustó a Dios, esto no le pareció al Señor. Esto no le agradó a Dios Todopoderoso. Que el pueblo que Dios lo había sacado, que lo había cuidado, que lo había protegido, le mató a todos los enemigos, le destruyó, estuvieran diciendo, no fuéramos quedado allá, donde comíamos en Egipto cebollas y carne. No fuéramos quedado allá, donde había agua, aquí estamos muriéndonos de hambre. A Dios le molestó, a Dios no le gustó, los había sacado. Mire, esa inconformidad nosotros la tenemos siempre. Eso lo tenemos siempre. Y debemos tener cuidado de ser así. A veces cuando el orgullo se nos crece, o a veces cuando nosotros nos creemos los dueños del circo, o cuando ya cambia nuestra estatus económico, pues ahí se nos suben las ínfulas y nos llenamos de aire y andamos murmurando contra todo. Murmuramos contra la esposa que hace la comida, contra el esposo que trae la comida, contra los hijos, contra los padres, contra los maestros, contra los mismos curas murmuramos. Somos inconformes y la gente se comporta de esa manera y la gente es así. Y debemos tener mucho cuidado, debemos tener mucho cuidado, porque eso de ser personas murmuradoras a Dios no le gusta. Personas inconformes, personas quejonas, a Dios no le agrada. Y miren cómo lo dice la lectura para que aprendamos que ese pecado es grande y a Dios no le gusta. En aquellos días el pueblo se impacientó, se molestó,
se cansó. Cayó la última gota que hizo derramar el vaso. El pueblo se impacientó, el pueblo no le gustó, el pueblo se sintió mal, empezó la quejadera y empezó la lloradera y empezó la fastidiadera. Dios lo estaba sacando, Dios lo iba llevando y no aguantó el proceso. Ese impacientarse significa el no poder esperar. Ese impacientarse significa las ganas y el deseo que tenían ellos de hacer las cosas de ya para allá. Se impacientó contra Dios, se impacientó y murmuró. Se llenó de rabia, se llenó de ira, se llenó de impaciencia y empezó a abrir la boca. Y empezó a hablar. Y eso nosotros debemos tenerlo cuidado. Cuando usted viste ropas nuevas, hay gente que no tiene ni siquiera para comprar ropa. Cuando usted come buena comida, hay gente que no tiene para comer buena comida. Cuando usted anda en un buen carro, hay gente que no lo tiene. O cuando usted tiene un buen celular. ¿Por qué se impacienta? ¿Por qué murmura? ¿Por qué se queja? ¿Por qué tanta habladuría? ¿Por qué tanta quejadera? ¿Cómo la ve? ¿Conocen algún quejón? ¿Conocen algún murmurador? Usted ya se confesó de ese pecado, de la murmuración, de la quejadera, o todavía no. Yo recuerdo una vez que estábamos compartiendo por allá en algún país del mundo. Estábamos varios sacerdotes reunidos y estábamos hablando. Hablamos de temas de la iglesia, hablamos de temas de teología, muchos temas. Pero uno de los temas que hablamos también fue de temas económicos. La pregunta era, ¿cuánto te pagan al mes? De un sacerdote de México, bueno, allá en México nos pagan tanto. La diócesis, yo no sé qué, nos paga tanto. Un sacerdote de Roma, bueno, yo estudio, no sé qué, y a mí me dan tanto por los estudios. Otro sacerdote de España, no sé qué, bueno, yo atiendo una parroquia, atiendo esto, y me dan tanto. Ahí van pasando, éramos como 7 que estaban. Ay, Padre Marcos, ¿y a ustedes cuánto les paga? Ah, bueno, algunos decían, bueno, pero eso es poquito porque en los estudios no rinde y bueno, y es poquito porque yo tengo que mantener el carro, llevo a mi familia y no rinde. Entonces siempre era, me pagan esto, pero no me alcanza por esto, por aquello. Padre, ¿y a ustedes cuánto les pagan? Yo estaba trabajando en una parroquia muy humilde y muy, muy bonita. ¿Y ustedes cuánto le ayudan allá? Yo le dije, pues de la diócesis, no, no tenemos un sueldo, ¿no? Y de la parroquia, pues tampoco tenemos un sueldo. Ay, ¿cómo viven? Pues de la misericordia de Dios, de la providencia de Dios. ¿Y cómo hace? Entonces yo me puse a explicar. En el momento de la misa, cuando es que la gente ofrenda, yo le digo a la gente, el que quiera venga y coloca su ofrenda. Pero eso sí, si ustedes en su casa mejor tienen arroz o tienen aceite o azúcar o harina o carne o pollo, es mejor que traigan comida. Porque con la comida yo como, con el dinero no compro la comida. Y entonces, bueno, la gente se acostumbró a traer comida. Entonces en la misa, en el momento de la ofrenda, me traen comida. Y de ahí pues se cocina y de ahí se hace. Y de ahí, ¿y cómo hace para pagar la cocinera y el secretario? Pues no se les paga, se les pide el favor que vengan a ayudar y a colaborar y a tender la mano. Y la gente viene y al que va pues se le da el plato de comida. O sea que no le paga, pero ¿cómo le pago si no hay para pagar? Y empecé yo a explicar la situación, cómo se hace para comprar los velones, cómo se hacía para esto, para aquello, buscando personas, buscando donación y decían, es verdad que allá está más difícil que aquí. Y nosotros quejándonos, y nosotros quejándonos. ¿Y cómo hizo para venir para acá? Pues bueno, me regalaron el pasaje y por eso yo vine para acá y estamos aquí. Náguara, Padre. De eso estábamos hablando un día. Miren, antes de usted murmurar, antes de usted que le entre la quejadera, antes que le entre la murmuración, antes que le entre esos delirios de no me alcanza, yo no soy, no tengo, yo no soy capaz, nadie me quiere, todos me odian, que no sé qué, que yo soy, bueno, lo peor que no tengo, pues mire siempre al vecino, mire siempre al hermano,
Siempre habrá alguien más pobre que usted. Siempre habrá alguien más necesitado que usted. Siempre habrá alguien más herido y más enfermo que usted. Siempre habrá una persona que más amerite que usted. En estos días iba al hospital y iba a visitar a un enfermo que me mandaron a llamar. Y yo me voy a visitar al enfermo y en ese momento que estoy haciendo la unción del enfermo, veo que al lado hay otro inconsciente. Hay alguien inconsciente y está llorando la familia. Y yo hago mi oración, hago lo que tengo que hacer, pero no eran católicos, no eran católicos. Yo hago mi oración, hago lo que tengo que hacer, la familia, gracias Padre, muy agradecido. ¿Cuánto le debemos? ¿Cuánto le podemos pagar? Yo le dije, nada, yo no necesito nada. Me alegró más bien que me hayan llamado, espero que se mejore, don, y me fui. Y cuando iba saliendo, paso por al lado. Y una señora me mira profundamente y me mira feo, porque no son católicos. Pero yo veo que hay una muchacha llorando. Yo le digo, joven, ¿por qué llora? Me dice, varón, no tengo para comprar la medicina y es cara. ¿Qué tiene su papá? No recuerdo qué tenía, un parásito, algo, tenía una bacteria en el estómago. Necesitaban un antibiótico. Yo le dije, ¿y cuánto vale? Vale tanto, era costoso. Yo le dije, ¿y dónde la venden? Allá en la farmacia. Yo le dije, pues vamos a comprarla. Todos los que estaban ahí se quedaron viendo porque sabían que yo era sacerdote, andaba revestido y le iba a comprar la medicina a una persona, pues yo no lo miraba bien, no lo miré, solamente vi que estaba boqueando y ya estaba como más para allá que para acá. Y nos fuimos, compramos la medicina, le entregué la medicina, ya vino, se la entregó el médico, se la puso. Siempre habrá alguien más enfermo que usted, mientras que este tenía todo y tenía medicina y tenía familia y estaba alentado y se estaba curando. Este que estaba en las mismas condiciones no tenía cómo comprar su medicina. Miren, la murmuración es cuando usted y yo nos olvidamos de que hayan más personas en la tierra, de que haya más seres humanos y que puedan sufrir más que nosotros. La murmuración es cuando ustedes y yo nos olvidamos del prójimo y nos olvidamos de pensar en el otro que también sufre, que también padece, que también se lastima, que también llora, que también se queja, que también se lamenta, que también tiene necesidades. El pueblo de Israel se creía que eran rescatados y que Dios podía y tenía que hacer de todo por ellos. Y por eso le dijeron, estamos cansados, se quejaron, murmuraron, se impacientaron y murmuraron contra Dios y contra Moisés diciendo, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Egipto era esclavitud, sufrimiento, fatiga, era látigo, era muerte, era no poder llenar la tierra. Egipto era un lugar ya no apto para los israelitas. Era un lugar de estancamiento, de no crecimiento, de no avance. Egipto era un lugar muy duro que tenían, por el que ellos tenían que pasar y suceder, porque estaban siendo esclavos y humillados y maltratados. Y aún así le dijeron a Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? De allá de la miseria, del barro donde estábamos, de la fatiga que teníamos, de esos verdugos ¿Por qué murmuraron? Y eso a Dios no le gustó, que Dios estaba haciendo eso por ellos y ellos se estaban quejando. Y eso a nadie le gusta. Si su esposo está haciendo tantos esfuerzos para que salgan de ahí del barro, de la pobreza, ¿usted por qué anda quejándose y murmurando de su esposo? Si su esposa anda haciendo todos los esfuerzos para sacarte a ti, ¿por qué te andas quejando y murmurando contra ella? Si usted anda buscando la manera de salir y Dios te ha dado la oportunidad, ¿por qué te quejas? ¿Por qué te lamentas? ¿Por qué te fatigas? ¿Por qué te comportas de esa manera? ¿Y cuánta gente lo hace? ¿Y cuánta gente lo vive así? Para que muriéramos en el desierto. ¿Para qué nos sacaste? Para que nos muramos. ¿Y acaso allá no se estaban muriendo? ¿Y acaso allá no lo estaban masacrando? ¿Y acaso allá no lo estaban matando? ¿Y acaso allá no le estaban quitando la vida a sus hijos? ¿Y acaso allá no estaban falleciendo de hambre? Sí, pero hicieron comparaciones. No tenemos pan.
Dios les mandaba el maná siempre, todos los días. Ni agua. Moisés agarró y tocó una piedra y salió una fuente de agua. Y estamos hastiados de esta miserable comida que era el maná. Imagínense usted. Nos cansamos, estamos hastiados. No trabajaban, iban caminando, tenían comida y ya estaban cansados, hastiados, molestos con eso. ¿Cómo la ve? Le molestaba la vida que iban llevando y no tenían que trabajar. Le molestaban la vida que tenían y no eran esclavos. Le molestaba todo lo que estaban pasando y eran personas libres. Así hay gente inconforme con todo, agradecida con nada, por la que usted puede hacer miles de cosas y puede hacer muchas cosas y se olvida de usted y cree que usted estaba obligado a hacer ese tipo de cosas y murmura y habla en contra de usted, esa miserable comida, ese maná, y eso fue lo que a Dios le enfureció y se puso bravo, y el pecado de Israel fue la murmuración, y esa murmuración la pagó cara, la pagó duro. Oigan, entonces Dios envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Ah, se van a quejar, se van a lamentar. Ahí les mando castigo. Unas serpientes que los estaban matando a todos. Y las serpientes los mordían y morían los israelitas. Ah, ustedes querían morirse en Egipto, se van a morir aquí. Y es donde el hombre o la mujer o el papá o la mamá se cansa de los hijos y dice, esto es pura murmuración, esto es pura quejadera, mejor me voy de aquí. Chao, yo no lo soporto. Estaban bien, tenían todo y lo que hacen es quejarse y quejarse. Mire, a veces las mujeres se quejan mucho de los hombres y cuando el marido no está lo lloran mucho. Se quejan de que no hacen nada, de que solo viendo televisión y no valoran el trabajo que hacen. Y a veces los maridos también y a veces los hijos. Dejemos de quejarnos, dejemos de murmurar. Le mandó serpiente venenosa que los estaban mordiendo y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijo, hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros la serpiente. Ah, reconocieron el pecado. Reconocieron que estaban bien. ¿Y qué le faltaba? Sarna para rascarse. ¿Qué le faltaba? Sal a la comida. Y entonces, ¿qué sucedió? El pueblo cuando murmuró, Dios le mandó castigo, Dios los apuntó, Dios los castigó, Dios le mandó serpiente y ahí se fueron. Ahí sí fueron a pedir cacao a Moisés. Ahí sí fueron a suplicarle, mira, Moisés, ruega, por favor, que nos estamos muriendo, que nos están matando. Moisés, por favor. Y Moisés rogó y Moisés pidió a Dios por el pueblo. Y el Señor le respondió, hazte una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por la serpiente y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y se levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Ah, las serpientes siguieron mordiendo al pueblo. Pero Dios, a través de la serpiente que hizo Moisés, sanaba al pueblo. El pueblo tenía que reconocer que Dios, era su Señor. Y toda persona que mordía alguna serpiente, porque todavía estaban y seguían ahí, para que recordaran que murmurando era bueno, tenía que levantar los ojos y cuando miraba arriba, entonces quedaba curado. Una enseñanza. Segundo, la segunda enseñanza es que en la Biblia Dios sí manda a hacer imágenes y tener una imagen no es malo. Dios en Deuteronomio 7:5 dice, destruirá sus ídolos. Pero un ídolo no es una imagen. En el número 21:8, que es la lectura de hoy, Dios manda a hacer una imagen de una serpiente, pero no solo eso, sino que a través de la imagen de la serpiente, Dios muestra sanación al pueblo. Dios cura al pueblo, Dios libera al pueblo, lo sana. Dios lo libera, Dios lo cura. Dios hace que el pueblo sea sanado a través de la serpiente. ¿Qué enseña la palabra de Dios? ¿A qué nos invita la palabra de Dios?
Bueno, que no coloquemos los ojos en una serpiente, en una imagen, pero sí que la imagen no es un ídolo. Ahora, si usted lee Éxodo 32, en Éxodo 32 el pueblo se hizo un ídolo, un becerro de oro, y dijo, aquí está tu Dios, este es tu Dios el que te sacó de Egipto. Y Dios castigó al pueblo por idólatra, por haber adorado el becerro de oro, lo castigó. Y Dios castiga a las personas que creen que a algún objeto, animal o cosa sea Dios. Cuando hay adoración, Dios la castiga. Pero tener una imagen no es pecado. Creer que una imagen sea Dios, eso sí es pecado y Dios lo castiga. Si usted ve por lo menos Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 23, en el templo que Salomón le hizo a Dios, que ha sido el mejor templo construido por mano de hombre, en el santo de los santos, en el lugar santo, habían dos imágenes. Y esas imágenes eran de ángeles de 5 metros de alto y de ancho. Si un protestante llegara al templo que Salomón hizo, no más en el lugar santo, se da cuenta que hay imágenes, le va a provocar partirlas o no entra al templo, porque esas imágenes estaban ahí. Aparte, en las paredes estaban esculpidas, grabadas imágenes, y no era pecado tener las imágenes. Si usted lee, por ejemplo, Hebreos 9:4, usted se va a dar cuenta que en el arca de la alianza, en la parte de arriba, habían dos imágenes de querubines. Y la gente, como Josué 7:6, se postraba ante el arca de la alianza. Y segunda de, creo que Samuel 6:23, el pueblo se bailaba y danzaba ante el arca de la alianza. Y el arca de la alianza tenía imágenes y no era pecado. El pecado no es tener una imagen porque en tu celular tiene galería y tiene imagen y tiene fotos y tiene tu ID, tu pasaporte, su identificación. El pecado es creer que la imagen sea Dios. Nosotros los católicos tenemos las imágenes, no las adoramos y no creemos que sean dioses. Los protestantes sí adoran las imágenes porque dicen que son dioses. Y adorar es creer que una imagen sea Dios. Y por eso la queman y la destruyen. Número 21:8 dice que Dios le dijo a Moisés, haga una serpiente, haga una imagen y ponla arriba. Y de esa manera sanó al pueblo. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.